los últimos años, aunque yo creo que Chele puedes comentar algo Mm. del asunto. Es decir, yo creo que va más ya por la post-modernidad que por la modernidad en sí mismo, ¿no? Es decir, que la reflexión ya está. Sí, claro. Entonces, eso de los Claro, encuentros claro. de la producción y la innovación, yo creo que están más presentes en la post Sí, que es en la post-post. modernidad, Sí, ¿no? porque toda esta cuestión de mayo del 68, que es donde, ¿no? Ahorita está seriamente cuestionado, ¿no? Sí, sí veo ahí todas estas cuestiones de las élites, ¿no? Toda esta generación que ha manejado, digamos, los destinos del mundo, digamos, hasta ahorita está seriamente cuestionado, ¿no? Lo que se habla de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, ¿no? Claro, hay todo un tema, ¿no? Replantear otra vez, ¿no? Todo este tema. No sé Ya qué para... piensas, Chele, de esos temas. Yo es que vengo un poco pasmado porque estaba corrigiendo un artículo que me han mandado que se titula La dimensión múltiple de lo expandido en la obra de Berrocal, que es un escultor, a través del packaging. Y entonces era como, aquí vale todo. ¿Qué me estás contando del packaging de Berrocal, que es, con todo mi respeto, es un escultor magnífico, pero de ahí a que tú me quieras colar esto en una revista de diseño, ya, quiero decir, me planteo que todo sirve y todo vale. Y luego, claro, me está hablando de que este señor estaba haciendo ediciones de productos seriada y que entonces realmente era un diseñador. Ah, ya. Todo eso. Entonces, la verdad es que ahora las fronteras de la artesanía están como desdibujadas y empiezan a haber, pues eso, un montón de colaboraciones que tenemos que aceptar y tenemos ciertas piezas que podrían ser una artesanía que pudiera estar, por lo que estaba leyendo hace un rato. Ya os digo que vengo un poco traspuesta de leer este artículo, que no sé ni lo que voy a poner en los comentarios porque no acabo de encontrar su hueco. Pues eso mismo, que lo que estaba comentando Fernando, que tenemos de repente, pues eso, que ver dónde colocarnos y cómo pues dar esa visibilidad, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, es cierto. Lo que decía Mirko Labor, ¿no? O sea, el tema es bien complejo porque sí se han roto las barreras, ¿no? Claro, Claro. cuando soy con Walter, claro, con Walter claro, Mirko Labor fue el que me indicó sobre el tema del premio de Joaquín López Antay, ¿no? En las artesanías, ¿no? Porque él me enseñó un curso que se llama Indigenismo Cultural, ¿no? Y el hecho de haberle otorgado el Premio Nacional de Cultura en el 75 generó un debate, porque Joaquín López Santay es un artesano que hace, bueno, ya falleció, hacía artesanías, ¿cómo se dicen? Estas retablos ayacuchanos, ¿no? Entonces, el arte oficial, pues decía, eso no es arte, ¿no? Porque se reproduce un montón, no sé, o no sé, la trascendencia, ¿no? Empiezan a dar argumentos, pero cuando uno lo ve, pues efectivamente eso tiene más trascendencia que quizás las obras oficiales, ¿no? Porque encarna, pues, el sentido de un pueblo, ¿no? Y es directo, ¿no? Es lo que, claro, por eso que es importante que haya estado conversando con Walter, ¿no? Porque también he estado viendo en el campo del arte los escritos de Juan Hacha, no sé si lo ubican, ¿no? Es un crítico de arte peruano. Estos No. son los retablos. Ah, muy bien. Sí, sí. Y Juan Hacha él dice que hay que hacer digamos, que ha habido, o sea, sin renunciar a Occidente hay que elaborar una teoría propia, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Y volver a retomar algunas sensibilidades, ¿no? Que uno las puede encontrar, pues, por decir, en los pueblos amazónicos, ¿no? Hay ciertas sensibilidades que uno podría rescatar y dar pie a elaborar una teoría propia, ¿no? Porque un poco que al tener influencia extranjera, un poco nos desvincula, digamos, de nuestra relación inmediata con nuestro entorno, ¿no? Hombre, es que sin perder la identidad también tú puedes actualizar o revisitar ese Claro, concepto y actualizarlo en cierta manera. claro, Quiero decir, yo trabajo bastante en China y una de las cosas que más le digo a los alumnos es que no nos copien, que partan precisamente de su cultura para crear y para diseñar. Porque a ellos les parece pues como muy sexy decir, vamos a hacerlo a la europea. Y si es que a mí la europea no me interesa nada. A mí lo que me interesa es que tú no pierdas tus raíces y que a partir de ahí tú puedas seguir creando y diseñando. claro, claro. Sí, sí, es lo que conseguimos. Yo también, y claro, con lo de Walter hemos estado dándole vueltas al asunto, ¿no?
Claro. Es compleja, la vida es compleja, ¿no? Se nutre de múltiples influencias, ¿no? Pero no hay que desligarnos, pues, justamente de esta, como dices, raíz, ¿no? De lo que tenemos inmediatamente, ¿no? Ahí el tema de nuestro entorno natural también, ¿no? Cómo es nuestra empatía con ese entorno, ¿no? Que no hay que descuidar, porque claro, pueden venir corrientes de afuera, pero tienen otros referentes, ¿no? Entonces, Luego también, bueno, nosotros trabajamos muchísimo precisamente esa colaboración entre artesanos y diseñadores, que también está muy bien. O sea, también das otra visión, das una actualización, que es lo que estábamos comentando, que muchas veces los retablos pues pueden tener su espacio y su público, pero también puedes a partir de ahí seguir creando otro tipo de objetos, claro, otro tipo de alguien instalación. se inspiró, sí, perdón, disculpe que te interrumpa, alguien se inspiró en los retablos, fue Félix Oliva, justamente fue el padre de un amigo mío, ¿no? De esa estética, ¿no? Y ha hecho algunos cuadros interesantes, ¿no? Podríamos verlo, ¿no? Félix Oliva, ¿no? Y entonces esa fue la discusión, ¿no? Lo de López Santay, ¿no? En el 75. No, Y bueno, claro, las barreras se rompen porque arte, artesanía, pues al final todo fluye, ¿no? hombre, en concreto la artesanía yo creo que tiene dos problemas. Uno, que es siempre el que tiene que tener presente una realidad comercial, es decir, la supervivencia, porque al final es un elemento más allá de lo cultural, y que tiene presente que, que realiza objetos tanto decorativos como útiles. Y lógicamente, pues si tiene que vender, pues tiene que tener muy presente las necesidades de la gente. Y luego otro factor es el del contexto cultural. Yo creo que en la medida que se mira demasiado para atrás, no se ve el presente ni el futuro. Entonces, yo creo que son dos factores que muchas veces se están impidiendo a la artesanía avanzar. Luego también tenemos un contexto aquí en España que es, pues eso, que los artesanos suelen ser una familia, núcleos de empresas súper enanas, que el COVID, pues mira, les ha servido precisamente para, muchas de ellas no han cerrado porque han podido sobrevivir a toda esta pandemia precisamente por este tamaño, por la falta de estructura. Entonces, claro, esas empresas en este caso o se apoyan de centros como tenemos aquí el Centro de Artesanía, la cual tú puedes estar asociado y te certifica tu trabajo, o yo también empiezan a haber un poco de problemas. Luego también tenemos eso en pros y contras, porque precisamente muchos de estos artesanos les cuesta avanzar hacia lo que estaba comentando Manolo por su tamaño y por la idiosincrasia que han tenido siempre. O sea, ha sido así y no están dispuestos a cambiar. Muchas veces tenemos que adaptarnos a esos cambios y son difíciles de un poco insertarlos en nuestro día a día, en la realidad de los artesanos que tenemos por aquí. En fin, nuestra experiencia en colaboración pues, nos lleva a que de un montón de artesanos acreditados colaboran con nosotros en nuestros proyectos con alumnos unos cuantos y poco a poco se van subiendo al carro otros cuantos. Y están dispuestos a cambiar y a un poco revisar sus procesos, etcétera. Pocos, pero poco a poco yo creo que sí que se va haciendo un camino. También yo creo que lleva unos años que se ha puesto muy en valor la artesanía en España, así como en Europa, por el norte de Europa, han sido los artesanos siempre han tenido un valor, incluso las propias escuelas de diseño han seguido con las disciplinas, todas estas como aquí las hemos ido perdiendo, o sea, todas disciplinas dentro de escuelas que eran las herencias de las Arts and Crafts. En Inglaterra, por ejemplo, en todos los países nórdicos, todo esto continúa con un valor increíble. Aquí hemos ido perdiendo todas estas cosas y situándolos en otro panorama, De todas ¿no? formas, yo, Chele, pienso que la artesanía en Europa tiene dos contextos, porque al final, los que tú estás mencionando precisamente han sido contextos que han sufrido más desde el siglo XIX la anulación. O sea, es decir, la industrialización plena ha sido del norte, cuando aquí se ha mantenido mucho más la convivencia entre los pequeños talleres y las primeras industrias. Y creo que eso ha sido más positivo para el sur de Europa. Ahora es cuando sí que es verdad que se ha potenciado muchísimo más la artesanía en los países del norte,
precisamente porque había bastante carencia. Y lógicamente uno de los pilares sobre los que se ha apoyado ya desde hace muchísimos años es desde el propio diseño. Sí. Cosa que en la Europa del Sur ha costado más. Pero pese a todo han mantenido las escuelas con todas estas disciplinas que eran propias de las escuelas de artes y oficios nuestras y allí continúan siendo un valor y continúan siendo estudios que la gente realiza, que aquí los hemos ido perdiendo y los hemos ido disgregando en otro tipo de escuelas, a eso me refería yo. Sí, pero que yo creo que se le ha dado, es cierto, o sea, cierto que se le ha dado ese valor mayor, pues primero porque evidentemente ellos insertaron más los modelos bauhausianos o incluso previos, porque antes de la Bauhaus existían ya escuelas, sobre todo en Alemania, bastante potentes, donde colaboraban artistas y artesanos. Porque, Claro. y esos modelos, digamos, han sido referencia. Aquí, ¿no? Aquí realmente tú fíjate lo que era una escuela de arte y oficios hace 20, 30 años. O sea, decir, que eran todavía modelos como muy difíciles muy todavía del maestro, del trabajo en taller, sin una pizca más que de referencias de dibujos antiguos y de cosas de esas, ¿no? Entonces eso ha costado mucho. Y luego también uno de los problemas que ha tenido Europa, que yo imagino que eso también está llegando por lo que sea a otros países de Latinoamérica, es pues eso, que no hay relevo generacional. Entonces eso está haciendo mucho daño. No sé, estamos aquí de diálogo sobre el tema, Fernando Walter. No sé Sí, si sí, os interesamos de nuestras peculiaridades. No, eso es cierto, lo del relevo generacional, no sé, no hay, qué sé yo, ¿no? Hay, parece que hay un vacío, ¿no? No sé, de personal, no quiero darlo por las personalidades, pero como que sobre el tema, por decir, es simplemente por el lado de la teoría del arte, por decir, no sale un Juan Hacha, por decir, acá en el Perú, no sé, y hay muchas cosas que simplemente están ahí medio adormecidas, ¿no? Y entonces fallecen estos personajes que pueden darnos una pauta, digamos, y no hay relevo, ¿no? Una visión actualizada, digamos, de esas reflexiones que han tenido, ¿no? claro, Yo creo que es porque la artesanía no tiene tanto interés como otras expresiones culturales. Yo creo que uno de los problemas que hay es que están demasiado inmersos en una escala todavía en muchísimos sitios como si fuera una escala inferior de tratamiento, donde todavía realmente los intereses por parte de los artesanos son más la supervivencia que a lo mejor el desarrollar espacios de reflexión. Entonces esas cosas hay que provocarlas, ¿no? Para que puedan pervivir. Y luego, evidentemente, a los jóvenes no les interesa para nada la artesanía. O sea, es decir, eso es un problema que nosotros estamos intentándolo resolver porque creemos que los jóvenes creativos, sobre todo los jóvenes diseñadores y arquitectos, pues lo pueden tener como una salida colaborativa en la cual pues pueden emprender iniciativas, pueden obtener visibilidad y pueden compartirla con los artesanos. Y ahí es donde creo que puede estar funcionando. En el caso de Iberoamérica, por la experiencia, además que ya la comento en el texto que conoce Walter, y por mi experiencia en Guatemala, es que lo digital está ayudando mucho a introducir la colaboración por el factor tecnológico, ¿no? La colaboración de los jóvenes o el interés por parte de los jóvenes que están cerca de esas comunidades artesanas, porque son familia o porque han participado en algún momento de una actividad del taller, etcétera. Entonces se convierte en un factor, digamos, de acercamiento, ¿no? Y de interés. Y esas cosas hay que cuidarlas, porque si no, muchísimos oficios van a morir en los próximos 20 años. Nosotros tenemos varios ejemplos, estoy pensando en dos concretamente, de familias de artesanos que sus hijos no han querido, han renegado del oficio de su padre, incluso de su abuelo, y que al cabo del tiempo han querido volver. Y ahora yo me estoy acordando, por ejemplo, de Aparatum, Sí, Aparatum. un artesano, un ceramista, y también, por ejemplo, de este chico que conocimos el otro día en Villena. Ah, sí, el orfebre. Que era un orfebre que creo que estudió historia del arte y realmente luego regresa, introduce la tecnología digital para beneficiarse precisamente de este trabajo de orfebre.
y está encantada. Además, tenía un control que era apasionante, tanto tecnológico como Tenía manual. un escáner y un pedazo de ordenador allí dentro del taller y Y estos casos un sistema de también se impresión dan. de resinas también. Tenemos también poco incentivo precisamente a que la gente, pues eso, se vaya reciclando en estos talleres. Yo no sé exactamente cómo fue, por ejemplo, Sara, que también, pero tenemos mucho artesano que pasa de padres a hijos, muchos que en cierto modo han renegado de ese padre y ese hijo, porque es lo que has vivido toda tu vida y que de repente repiensas tu vida y dices, si es que yo quiero ser artesano, es que quiero volver a precisamente a ese oficio. Creo que ahora ya veo las cosas desde otra perspectiva y es cuando yo quiero volver, ¿no? No sé si estos casos también nos pasan por ahí. Sí, sí, yo creo que la actividad creativa se da en cualquier profesión, yo creo, ¿no? En cualquier actividad profesional. Y en la artesanía también. Y en el caso del mundo maker o del mundo del Fab Lab donde nosotros estamos, hemos encontrado mucha confluencia de jóvenes, ¿no? Que tienen un interés, entran con el interés de esta deslumbramiento, de esta vorágine, ¿no? Que toda pues la publicidad, la propaganda y todo lo que conlleva el futuro, el mundo del futuro, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se ven cegados por eso, ¿no? Pero cuando empiezan en la actividad productiva, ¿no? O en el caso cuando yo llevé el FAP Academy, este programa del MIT, en el que te obligan a hacer un proyecto, ¿no? Y muchos pues hacían brazos robóticos, hacían diferentes proyectos, ¿no? Acuarios, huertas urbanas, cosas, pero todo pasaba por el proceso casi artesanal, ¿no? El mismo hecho de sentarte y empezar a soldar la electrónica, ¿no? Te tenías que sentar como un artesano y usar pues todas las herramientas estas y te planteas la pregunta porque no te salía la primera ni en mi caso cuando empecé a soldar en los componentes electrónicos, nunca me salió a la primera, siempre tenía 2, 3 veces. Decía, caray, pero qué difícil es hacer esto, ¿no? Y cuando iba a los talleres donde los técnicos que hacen esto lo hacen manualmente, y qué fácil les sale a ellos, ¿no? Descubrí un mundo. Mucha experiencia, la repetibilidad les hace madurar en esa experiencia y al final son conocimientos y años que tú en muy pocas horas no vas a poder repetir. O sea, entonces, todo ese background, ¿no? Ese histórico que tienen es... pero bueno, es muy similar, o sea, lo que tú estás comentando es muy similar a las habilidades tecnológicas. O sea, es decir, al final estás desarrollando una aplicación con Arduino y estás soldando cables y, ¿sabes? Y tal, y tratando de programar y en el fondo también estás haciendo artesanía. Lo que pasa es que estás haciendo una artesanía del siglo XXI, ¿sabes? O Claro, utilizando claro, y eso Entonces, es lo divertido porque no solamente te da la oportunidad de hacer cosas, sino en mi caso te da la oportunidad de diseñar cosas nuevas o inventar cosas nuevas, ¿no? Eh, he tenido profesores que decían, ¿no? El diseño no es inventar, el diseño es diseñar, ¿no? O sea, establecía una categoría, ¿no? De diseño, invención y las que tú podrías encontrar o catalogar con niveles de jerarquía, ¿no? Entonces, en mi inquietud, la verdad, nunca traté de vincular el tema del mundo de la artesanía, ¿no? Con el tema de la propiedad intelectual, con el tema de las patentes, pero en mi caso, en mi caso personal, el adquirir estas habilidades, ¿no? O esta expertise me permitió
como tú lo sabes, reducir el tiempo de validación y de un prototipo, ¿no? Y hacer más cosas en poco tiempo. Entonces, y ahí entró un debate en el que creo que ya lo tuvimos hace un tiempo, en el que cómo es que esta cantidad de ideas o de proyectos o de objetos que van naciendo, ¿no? Y quién tiene la titularidad de esto, ¿no? En el caso de la artesanía, pues hay todo un debate también, ¿no? De los bienes, de la propiedad común, ¿no? De este conocimiento que se va pasando de hijo a padre, de generación a generación, y eso te genera un vacío, porque la estructura y el sistema de propiedad intelectual, tal y cual como lo conocemos, creo que es parecido en España como en Perú. Creo que estamos adscritos a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entonces todos los conceptos son casi parecidos, por no decir iguales, creo que son iguales. Los conceptos de innovación, los conceptos de novedad, los conceptos de aplicabilidad industrial, todo eso es igual. Pero surge un debate en el que cuando desarrollo un producto y yo puedo participar un 10%, otro un 20%, o de repente yo tomo una idea y la mejoro, ¿no? Y qué tan legal es patentar eso, ¿no? Porque al final me estoy copiando, ¿no? Algo que está ahí, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Con mucha producción, creo que es más evidente y más claro en el tema de los biopiratas, ¿no? De la biopiratería, ¿no? Cuando las empresas farmacéuticas copian principios activos, ¿no? Y lo patentan y eso pasó con la maca, ¿no? El Perú trató de vender unas pastillas energéticas de maca y cuando lo llevó a China no podía venderlos porque los chinos ya habían patentado el principio activo de ese componente. Ahí es un caso evidente y también en el diseño también podemos ver ese fenómeno, ¿no? En el que se copia mucho de estos conocimientos ancestrales, del diseño, la estética, ¿no? Que al final no... Hombre, de todas formas, y ahí voy a matizarte cosas, Walter. Primero, a lo mejor planteo una perspectiva a lo mejor demasiado europeísta en lo que digo. O sea, pero al final hay elementos universales, tanto en fundamentalmente en la ornamentación, modelos repetitivos, módulos de diseño, o sea, cuestiones, digamos, que eso no es objeto de patentabilidad o registro. Es decir, entonces, cuidado, es decir, yo no puedo estar patentando o registrando un modelo que de alguna forma ya permanece en la historia desde hace 800 o 900 años o más. Eso es de uso universal. Entonces, lo que habría que ver es, digamos, qué es lo patentable o lo registrable, pues aquello que realmente es un modelo que propone algo nuevo, porque responde a una necesidad, porque responde a un uso nuevo que no existe o un recurso nuevo que no existe, porque se está empleando un material que evidentemente no se ha aplicado nunca porque se ha desarrollado, o porque, digamos, ese criterio de diseño se ha reinterpretado, se ha mejorado o se ha transformado. Pero es difícil plantear dónde están los límites de una cosa y otra, pero si estás utilizando un recurso de una ornamentación de hace 2000 años, y yo creo que es muy difícil defender eso por muy ancestral, ¿cómo se dice? Ancestral o que forme parte de la identidad o la cultura de la gente. O sea, es decir, que otra cosa es que eso se aproveche por parte de alguien, pero lo mismo se puede aprovechar uno que está justo donde se ha producido ese acontecimiento histórico ornamental
que el que está a 10.000 kilómetros de allí. Entonces, yo ahí matizaría. Yo creo que todos los registros, o sea, todo lo que potencie, en definitiva, los registros de los modelos de utilidad de las patentes existen en la medida que hay un momento histórico, que es sobre todo esos procesos de industrialización más competitiva, donde que tiene sus hitos históricos a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX, en la medida que se hace necesario ante una intensificación del consumo de defender lo que uno hace. Entonces, hubo muchos desarrollos y las patentes lo que ayudaban era a potenciar sobre todo la innovación y la competitividad por parte de las empresas, ¿no? ¿Es ahora realmente una manifestación que tengamos que contemplar de la misma manera que hace 40, 50 años? Pues yo creo, voy a ser arriesgado y yo creo que no. O sea, pero Sí, precisamente por eso, porque creo que las cosas también han cambiado mucho y hay que ver. Yo no niego en absoluto por supuesto que hay que convivir con el uso y el recurso que te da las posibilidades de defenderte a través de ellas, y creo que tendrían que ser más económicas a la hora de poder plantearlas, como son los modelos o los registros de diseño, que son más económicos que pero que han salido toda una diversidad de cuestiones en la palestra, sobre todo a través del uso de los medios digitales, que están ahí. Entonces, claro, el tema de la propiedad intelectual que corresponde a todo el sistema, ¿no? O sea, es una estructura, es una legislación, ¿no? Nacional, territorial, que el tema de estos saberes ancestrales, como algunos lo denominan, hay muchos intentos de querer proteger con lo que se conoce con la denominación de origen, ¿no? Por ejemplo, los vinos de España, ¿no? O sea, el champán mismo, ¿no? O sea, son procesos artesanales únicos que a nadie se le ocurriría, por ejemplo, que los chinos empiecen llevándose la mata, como lo han hecho en Perú, la maca, que se lo lleven allá y empiecen a producir vino, no sé, de Rioja, no sé, o... Entonces, sí existe una legislación, ¿ah? vamos a ver, yo entiendo que hay cosas que también yo las matizaría respecto al vino. O sea, vamos a ver, el vino, hay una cosa que sí que es la denominación de origen, porque defiende, digamos, la territorialidad, sobre todo de un determinado tipo de cepas y de uvas, ¿no? Pero en el fondo es una marca, o sea, es una marca de apoyo a la marca propia. Pero ¿quién no me dice que un chino no pueda estar con un grandísimo enólogo criando una Chardonnay fantástica para hacer un vino en Wuhan? Y que otra cosa es que eso lo quiera llamar Rioja o lo quiera llamar, ¿sabes? Ribera del Duero. No, hombre, evidentemente no. Pero ¿por qué no puede matizar? ¿Por qué no se puede llevar la mata o puede hacer genética? Yo No, que sí creo se que la puede llevar y que la lo están sociedad, haciendo. claro, y la sociedad tiene que evolucionar y tú tienes que competir también con el chino. O sea, decir, lo siento, o sea, no te puedes quedar. Y voy a ser un poco de abogado del diablo. No te puedes quedar en tu tallercito del pueblo perdido de los Andes esperando que el universo se ponga, como tú dices, lo de alinear los astros, se alineen los astros porque yo soy el artesano más maravilloso de la Tierra. Pues no, o sea, lo siento. O sea, desgraciadamente, en muchos casos, pues vivimos en una situación en la cual tenemos que defender nuestros intereses, y creo que la mejor herramienta para defenderlos no es otra. Quizás a lo mejor el tema más interesante va por donde tú lo analizas, que es la propiedad intelectual, es fundamentalmente por mi capacidad creativa y